las esposas, a aquellos amigos que amamos. Pero ¿qué pasa si alguien que no amamos, que no nos quiere, que nos ve y nos insulta, o nos bloquean del WhatsApp, o del Facebook, de Instagram, qué sé yo, dejan de venir a la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? ¿Le damos igual? Jesús les dio a todos. Y aún aquellos que estuvieron crucificados, que lo crucificaron, Él no les tenía bronca. Porque incluso cuando estaba en la cruz le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así lo mismo pasa con personas que no saben lo que hacen, porque no tienen el amor ni la mente de Jesús, ni los criterios de Jesús. Por eso, el dar a todos, absolutamente a todos, sin acepción de personas, viene de parte de Dios. Pero también tenemos que tener el discernimiento a quién darle y a quién no. A mí me tocó cortar, dejar de dar a una hija, por ejemplo, porque mientras que le daba estaba todo bien, pero cuando no le daba, entonces ahí entendí que Dios tenía que tratar con su vida para poder fluir, para poder crecer, porque si nosotros le aliviamos las cargas a otros, después salimos perjudicados y perjudicamos a la otra persona, porque si Dios nos provee a nosotros, también le puede proveer a ellos. Entonces, aunque sea nuestra familia, preguntarle a Dios si quiere que le demos o no, porque podemos interferir en el trato de Dios. Amén. Por eso, hoy vamos a hablar sobre el dar y algo más. Y vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Y dice su palabra, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y la acechaba para ver si en el día de reposo la sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos de los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Amén. ¿Quién te puede decir si podés extender tu mano o no? Solamente el Señor. Amén. Este hombre tenía la mano seca. ¿Y qué hizo para sanar? La extendió. Cuando vos no das, o das por interés, o das a quien no tenés que dar, tenés la mano seca. Entonces, extender la mano significa: te voy a dar, te voy a ayudar. Por eso cuando este hombre extendió su mano fue seca, fue sanada. Él tenía lepra. Imagínense que tenía su mano así, entumecida, ¿no? Para esconderla, porque tenía la mano con lepra. Y el Señor le pidió que la extendiera. Tuvo que extender su mano y al instante se sanó. Cuando extendemos la mano para dar, para ayudar, Dios nos sana. Va sanando el corazón. Nos secamos cuando nos acostumbramos a recibir y nos cuesta dar. Y no estamos hablando de dinero, hablamos de dar en general. Es fácil ayudar a los que amamos, como decía recién, hijos, familia, etc. Pero dar al que nos lastimó, al que no nos quiere, al que habló mal de nosotros, no es fácil. Dar es amor de Dios.
Dar a todos sin el amor de Dios, sin la mirada de Jesús sobre la persona, es nada. No podemos tocar el corazón de Jesús. Es fácil que nuestros hijos vengan y ¿me das plata? No, te doy la palabra de Dios. Ah, no, pero yo quiero plata. No, te doy la palabra de Dios. Ora por tu vida y Dios te va a proveer. Amén. Es fácil solucionarle la vida al otro pidiendo plata. Y nosotros que nosotros con nuestra fuerza le demos. No, te doy lo que Dios tiene, que es un milagro en tu vida, como lo hizo conmigo. Amén. Amén. Extendió la mano y la mano se sanó. En Proverbios 25:11 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le haga la cara de vergüenza. Al enemigo, aunque no te guste, hay que darle. Aunque después te bloquee el WhatsApp, aunque después hable mal de vos, aunque después diga barbaridad, no importa. Deja que Dios se encargue, porque Dios es el que se va a glorificar en tu vida. Amén. Y vamos a hablar, recién cantábamos la tsunamita. La tsunamita es una palabra que a mí es una historia que a mí me gusta mucho. La tsunamita representa a la iglesia. Amén. Y vamos a leerla. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, el criado de Eliseo, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí es que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. La tsunamita representa a la iglesia. La tsunamita reconoció que Eliseo era un hombre de Dios. Tenía discernimiento y prudencia. Al honrar a alguien, ella vio el fruto, el testimonio de lo que era Eliseo, y cuando comprobó que realmente era un hombre de Dios, decidió honrarlo. Pero estaba de acuerdo con su esposo, lo consultó con el primero. También vemos que cosas importantes. Uno, la tsunamita discierne. ¿Qué significa discernir? Saber si el espíritu con el que viene la persona. Por ejemplo, recién poníamos el ejemplo de los hijos cuando nos piden plata, ¿no? ¿Cuál es tu discernimiento? Ay, ¿cómo le voy a dar? Eso no es discernimiento. Discernimiento es saber con qué intenciones viene. ¿Cuáles son las intenciones de esa persona? ¿Viene porque me ama o viene solamente por plata? Amén. Muchas personas vienen a la iglesia a buscar el milagro, como decimos nosotros, por los panes y los peces. Y así también muchas veces se acercan a nosotros para que le demos algo, para conseguir algo de nosotros. Nos quieren usar. Cuidado. Pero es mi hijo, es mi esposa, es mi familia, es mi mamá, es mi papá. Cuidado. Cuidado. Porque si esa persona viene cada tanto a pedirte dinero,
o a pedirte cosas, ropa o lo que sea, ¿no es cierto? Cuidado, porque si no viene para compartir un mate, una merienda, una charla con vos, no quiere compartir tiempo con vos, entonces lo único que le interesa es tu plata. Entonces a esas personas le cerramos la cortina. Y la tsunamita tenía esto. Fíjense lo que hizo. El profeta pasaba y pasaba y pasaba, porque antes, bueno, hoy por hoy tenemos las visitas a las casas cerquita. Pero antes un profeta tenía que kilómetros, era un viaje. A veces tenía un burro, un caballo, qué sé yo, un camello, no sé qué tendrían en ese momento, ¿sí? Pero otras veces iban caminando y tenían que acampar y descansar en el medio del desierto, ¿sí? Y la tsunamita veía eso, más allá de que le decía que vio que era un hombre de Dios, o sea, ella primero lo probó. ¿Qué hacía? Lo veía que iba y venía, y después lo hizo pasar a su casa a comer. Y ahí empezó a hablar con él. Y supo y conoció por su testimonio, por lo que hacía, por cómo era, que era realmente un varón de Dios. Entonces ahí, ¿qué hizo? Consultó con su marido. Cuando tenemos esposo, esposa, tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas. Porque si no nos ponemos de acuerdo, las cosas no suceden, al contrario, se ponen peor. Yo hasta le pregunto a mi esposo, mirá, una de mis hijas no quiere tal cosa, ¿te parece? Y yo me pongo de acuerdo con él. Sí o no, y bueno, y vemos, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Y llegamos a un acuerdo. Aún en los acuerdos de oración, ¿por quién vamos a orar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién vamos a ir a visitar? ¿Por qué? Nos ponemos de acuerdo, porque si no hay acuerdo, no funciona. Y lo que traemos es maldición. Cuando estamos solos, bueno, le preguntamos al Señor, pero cuando tenemos una esposa, un esposo, lo que tenemos que hacer es hablar, ¿no? Porque, a ver, en un matrimonio hay una autoridad y tenemos que ponernos de acuerdo para poder hacer las cosas. No hacerlas por nuestra cuenta, porque si no, no funciona. Dios no puede orar. Amén. Entonces, hablan los dos. ¿Te parece que le hagamos un aposento? Me gustaría hacerle acá, poner una mesita para que él pueda orar, aunque se acueste. Le pregunta al esposo. Y el esposo le dice que sí, porque también vio que era un varón de Dios. Entonces toman la decisión de ¿qué? De honrarlo. Le hicieron un aposento, lo honraron con comida, con alimento, con un lugar. Pero Eliseo se lo tuvo que ganar. El Señor les tuvo que mostrar a la tsunamita, era una mujer de oración, y el esposo también, le tuvo que mostrar que realmente era un varón de Dios, para poder honrarlo. No se honra a cualquiera. Amén. Pero llegan a ese acuerdo, se ponen de acuerdo. Amén. Si estás casado, casada, ¿te pones de acuerdo con tu marido para hacer la mínima cosa o lo haces por tu cuenta? ¿Cómo hacemos? Difícil, ¿no? A mí me costó mucho, porque bueno, siempre, imagínense, 33 años trabajando, siendo dueña de mi dinero, porque estaba sola. Entonces, ser dueña de mi dinero, imagínate cuando apareció el apóstol. Me costó bastante preguntarle, ¿no? Llegar, porque él me decía, ¿cómo vamos a hacer las cosas si no nos ponemos de acuerdo? Y me enseñó. Y a través de cuando nos ponemos de acuerdo, las cosas empiezan a funcionar bien. En la economía, en la familiar, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Amén. Ya no estamos solos. A mí no me fue fácil, porque imagínense que lo que yo hacía con mi dinero, lo que quería, me compraba ropa, hacía lo que quería, pero llegó él, me ordenó, ¿no? Me ayudó a ordenarme económicamente y tuvo un acuerdo. Hoy por hoy, tanto él como yo, él por ejemplo,
Su sueldo me lo deposita en mi cuenta. Yo lo administro, pero así y todo, cada vez que quiero comprar algo, así sea para mí, ropa para él, ponerle, comida, qué sé yo, siempre nos ponemos de acuerdo. Él va a comprar al supermercado y me dice, ¿qué compro? ¿Cuánto gasto? Acuerdos. Y la cosa funciona. Si no, no. Mirá, Brenda, una de mis hijas, Brenda me dijo que necesitaba tal cosa. ¿Se la compramos? ¿Qué hacemos? Acuerdos. Porque si no, los desacuerdos traen disturbios y traen problemas. No es darnos por dar, es saber a quién y qué dar y cómo dar. Si no, le damos una oración y vas a ver cómo desaparece. Porque lo que vienen a buscar es la comodidad de que papá, mamá le den plata. O el hijo, la hija, le den plata. Cuidado. Porque Dios nos provee a nosotros. Y así como nos provee a nosotros, le podemos regalar una oración para que ellos puedan ser prosperados como nosotros. Si no, la plata se empieza a ir. El negocio no empieza a funcionar. Después nos quedan cosas sin pagar ¿y por qué pasa eso? Porque no hay un acuerdo. Se fuma lo que vos das cuando vos sembrás en alguien que no funciona, la cosa no prospera. No sembremos en personas dinero, en personas que no son de Dios. Cuidado. La tsunamita entendió perfectamente, la tsunamita y el esposo entendieron perfectamente la autoridad espiritual. Hay una autoridad espiritual, siempre. En este caso fue el acuerdo. Fíjense que ella, otra cosa que me impacta de la tsunamita, al honrar, se produjo el milagro del hijo. Ella ni lo pidió, porque imagínense, el hombre era viejo, ya no había posibilidades. Pero a través de honrar a quien tenía que honrar, a través de la honra, recibió el milagro de tener un hijo. Aunque ella no creía, porque la incredulidad tampoco permite los milagros, pero en este caso se rompió porque, esa ley espiritual no existió. ¿Por qué? Porque la tsunamita honró al profeta. Amén. Una forma de honrar que tenemos nosotros es, por ejemplo, honrar a nuestros hijos espirituales, a la congregación. A él, por ejemplo, no le gusta cuando estamos por hacer algún evento y demás, no le gusta que vengan a ayudarlo a cocinar. Porque para él esa es su forma de honrar. Entonces él quiere preparar todo y que cuando venga ya esté la comida lista. Después los demás que pongan los platos, la mesa y demás, no le molesta. Pero él, a través de su comida, honra. Cuando vienen nuestros amigos, ¿qué hacemos? Nos gusta, o nuestros hijos, que nos gusta honrarlos. ¿De qué manera? Con una comida rica, con algo lindo. A mí, por ejemplo, me gusta que me cargan, me gusta poner mantel precioso, las copas, lo mejor que tengo para honrar al que viene. Lo mejor, los platos de porcelana chuchi, como le dice él, que son los platos de porcelana suji, ¿no? Lo mejor para honrar a otra persona, no algo diario. Y si alguien, por ejemplo, a mi hija le gusta comer con copas, ¿no? Pero le gustan los platos comunes, no le gusta la porcelana. Entonces, bueno, pongo platos comunes, pero le pongo algo lindo, cubierto. Le honramos de otra manera. Cada uno recibe la honra como le gusta. Amén. Por ejemplo, ustedes que vienen a la iglesia, nosotros honramos al Señor a través de ¿qué? A través de querer poner, todo lo hemos construido nosotros, y a través de querer poner cada día, oramos para que el Señor nos prospere, para poner cada día más linda la iglesia. Es una honra. Pusimos el aire acondicionado. Podríamos haber puesto el aire acondicionado en casa, que nos hace falta, pero preferimos ponerlo en la iglesia para poder honrarlos a ustedes y que ustedes estén en verano un poco más frescos, en invierno un poco más calentitos. Compramos las estufitas,
Eso es honrar. Darle a los demás lo mejor de nuestras posibilidades, ¿no? Quizás para los demás lo que en nuestra iglesia, pero para nosotros es lo mejor que pudimos darle al Señor hasta ahora. Y vamos por más. Amén. Honrar, honrar, honrar. Se honra a una persona con una oración. Amén. Y enseñándole la palabra de Dios también. La tsunamita dijo: ahora entiendo que este que pasa por nuestra casa es un hombre santo, un hombre de Dios. Algunos honran a Dios sirviendo de muchas maneras. Ejemplo, evangelizando, con su ofrenda, con su diezmo. Otros colaborando con las tareas de la iglesia. Otros trayendo, no sé, ropa para la iglesia, trayendo pan. Cada uno honra al Señor de la manera que puede. Amén. Dando tiempos. La honra beneficia más al que honra que al que es honrado. ¿Sabían? Mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. En el Salmo 126, 5, 6 dice: los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muchos esperan recibir el milagro y muchas veces eso no llega. A veces pasan años hasta que ese milagro llega. Pero no llegan, ¿por qué? Porque como Dios lo que da permanece para siempre, nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. A nosotros nos cuesta mucho la iglesia. No cuesta darte dinero, sino que a veces lloramos porque decimos, pero esta persona uno le aconseja para que esté bien y la persona hace cualquier cosa y después le va mal y viene llorando. Y uno llora porque uno tiene pasión por las almas. Uno quisiera que todo el mundo conozca al Señor, para que sea sano, para que sea libre, para que tenga una vida digna. Personas que amamos mucho a veces nos hacen llorar, pero si creemos, si honramos, si damos amor, sabemos que el milagro llega. ¿Lo crees? Amén. Dice en su palabra, en 1 Corintios, capítulo 2, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino del Espíritu de Dios. Si orás, si tenés una relación profunda con el Señor, Él te va a dar la guía en el Espíritu. O puede ser también a través de un profeta. Puede ser también que te dé señales. Pero cosas que ojo no vio. Y dice también que vamos a hacer mayores cosas que Él. ¿Qué hacía Él? Oraba por los enfermos. Hacía milagros. Daba libertad a los endemoniados. Y quiero hablar un poco de lo que es la incredulidad. Hay muchas palabras que hablan de increer. Una dice, si puedes creer, en Marcos dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero fíjense, dice, si puedes creer, ¿podés creer? Para el que cree, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Hay veces que palabras como si puedes, las tomamos como para el que cree todo es posible. Pero nos falta es si puedes. No es fácil creer como cantábamos hoy. ¿No es cierto? No es fácil creer, uno quisiera ver. Hay veces que nos debilitamos en la fe.
Pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús porque la palabra dice si puedes. El enemigo siempre te va a presentar un escenario distinto al que Dios te prometió. Por ejemplo, empezás a diezmar, en el caso de Johnny, te empieza a ir mal en el negocio. Porque el enemigo quiere que dejes de diezmar. Quiere que dejes de diezmar para debilitarte y después te roba todo. Tremendo, ¿no? Te hace ver un escenario distinto. Te hace faltar comida en tu casa cuando empezás a diezmar. Amén. Pero el Señor te multiplica. ¿No es cierto? Lo hemos vivido con el apóstol. ¿Sí? Poníamos un montón de plata acá en la iglesia, diezmábamos, nuestra manera de diezmar es esa. Y ponemos, ¿no? Y hubo un tiempo en donde no teníamos ni para comer. Pero el Señor nunca nos desamparó. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Que si crees, no te vas a apartar nunca. El que se aparta es porque realmente nunca creyó. El incrédulo se aparta. Puede venir a la iglesia, puede decir amén, pero si te apartas es porque nunca creíste en el Señor. Y seguimos. Dice, tengo un montón, pero bueno, voy a leer las que más. El que cree, escuchen esta, en 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Somos testimonios de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Creemos solamente cuando vivimos el testimonio o creemos sin vivir el testimonio? Predicar sin creer es mentiroso. Qué tremendo, ¿no? Predicar sin creer en lo que estás predicando es ser mentiroso. Porque vos para predicar tenés que vivir el Evangelio. Tenés que ser apasionado por Jesús. Yo no puedo hablar del amor de Jesús si no tengo amor, si no tengo su amor, porque no lo conozco. Como decía Job, hablaba lo que no entendía cuando conoció realmente al Señor. Dice en Corintios 3:1, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tremendo. A veces creemos que somos sabios. El único sabio es el Señor. Y si en algún momento te crees sabio, mucho más sabio que otro, a mí me he llegado a escuchar, yo sé más que la pastora. Qué bueno, porque yo no sé nada. ¿No? Qué bueno, porque el único que sabe todo es el Señor. Y conociendo al Señor, vas a saber cómo actuar, vas a saber cómo dar, vas a tener todo, pero tenés que tener ese conocimiento del Señor. Si no, vas a decir, yo sé más que la pastora. ¿No? Y hay muchos a lo mejor que nos quieren venir a enseñar. Y gloria a Dios, porque también recibimos la enseñanza. Porque puede haber cosas que no sepamos. Y es natural, somos humanos. Y quizás no es la enseñanza de la palabra, o sí. Quizás es enseñanza de vida, o no. Pero siempre aprendemos del otro. Nunca sabemos todo. Y siempre algo del otro vamos a aprender. Siempre. Aunque sea el que recién entra a la iglesia. Dice en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El que cree, volvemos a lo mismo, ¿no? El que cree, no todos, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores la hará porque yo voy al Padre.
¿Qué significa? Que si yo voy a Jesús, Jesús va al Padre. Porque ¿qué dice la palabra? Que nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces yo intercedo y creo que Jesús, que el Señor va a hacer el milagro. Cuando queremos sanar a un enfermo, creemos que Jesús va a hacer el milagro, porque Jesús va al Padre y el Padre va a orar. No somos nosotros, es el Señor. Si crees que vas a orar por un enfermo y el enfermo se sana y sos vos, sonamos. Porque ahí sí que el Señor interfiere y te saca el ministerio. Todo lo que te dio te lo saca. Hasta que entiendas que los milagros son de Él, que las almas son de Él, que todo es de Él. Hay personas que se vienen, ¿no?, con una euforia porque, llenaron la iglesia, predicaron y llenaron la iglesia. ¿Vos la llenaste? ¿O el Señor quiso que vinieran? Y te usó a vos para hablarle. Cuidado, ¿con qué espíritu vamos a predicar el Evangelio? ¿Con qué espíritu? ¿Con el espíritu de Dios o con el espíritu carnal? Cuidado, con el espíritu humano, cuidado. Y vamos a la última parte. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y vamos a hablar un poco del evangelismo, que también es dar. Amén. Siempre mi evangelismo fue como el que hacía Jesús. Y no lo entendía hasta que leí la palabra, yo no la conocía. Y ya desde, tenía un mes en la iglesia. Y yo lo único que quería era que la gente tenía esa pasión porque la gente se sea sana, sea libre. Y estuve 3 meses en la iglesia sentada, y tanto fui al que estaba a cargo del culto, que llegó un momento que me dijeron, bueno, dale, Marcela, orá. Lo único que sabía era orar en lenguas. Pero yo creía y sabía que Jesús lo iba a hacer. No hacía una oración elocuente, ni mucha palabrería, ni le hablaba ni a la gente y la quería convencer. Simplemente oraba por la gente. ¿Y saben por qué? Miren lo que el Señor les enseñó a los apóstoles. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué tremendo que no le crean a Jesús, que no crean los milagros, y menos a Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que creyere y fuera bautizado, otra vez volvemos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. No es solamente le predico, le hice recibir al Señor y ya está. El que creyere y fuera bautizado. O sea, que cree, viene a la iglesia. Si no, no es salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen las señales. En mi nombre, no en el nombre de Marcela, ni en el nombre de Ariel, ni de Johnny, ni de Uri. El que creyere, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces,
Si tenemos pasión por las almas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a querer ver? A ver, quiero escuchar. ¿Qué queremos ver? Si yo tengo pasión por las almas, ¿qué hago? Le hablo. ¿Qué hago? Si ustedes leen la palabra, Jesús, para que lo conozcan, no le hablaba. Directamente le ordenaba al demonio que salga, oraba por el enfermo, levántate y anda, por ejemplo. Todos conocen ese pasaje. Levántate y anda, ¿no? Un hombre que estaba en camilla, con muletas, perdón. Levántate y anda. En camilla. Hacía años que no se podía ni mover. Estaba paralítico. Y el Señor simplemente le dijo, levántate y anda. Yo me acuerdo una vez, el tema es que creer. Yo me acuerdo que una vez yo trabajaba en un banco. Y me acuerdo que había un montón de gente, estaba en la sucursal de Boedo. Y me acuerdo que una vez una señora vino y me dice, venía temblando, ay, tengo agorafobia, tengo ataques de pánico, no puedo estar donde hay tanta gente, me pagás los impuestos, por favor, me haces el favor, y me venía con un certificado del médico. Le digo, sí, quédate tranquila. Bueno, fui, ¿no? Le hice, cobré los impuestos por atrás. Yo no estaba no era cajera todavía. Y vuelvo al mostrador y la agarro de la mano y le dije, el perfecto amor de Dios se lleva todo temor en el nombre de Jesús. A la semana siguiente estaba haciendo una fila, el banco repleto, una fila de una cuadra en el banco, y la gente, Marcela, mirá, estoy haciendo fila, estoy re bien, se me fue. Otra vez, otra compañera de la misma sucursal me dice, ay, estoy con un dolor de garganta que no puedo más, no sabes cómo duele, no puedo ni hablar, tengo fiebre y qué sé yo. La miro y le dijo, en el nombre de Jesús, todo dolor de garganta se va, toda fiebre y toda angina y todo se va, en el nombre de Jesús. Simplemente eso. Al ratito viene y me mira y me dice, che, Marce, se me fue el dolor, se me fue la fiebre, estoy bien. Entonces, ¿hace falta tanto elocuencia y explicarle y hablarle? No, estás pasando por una situación, déjame que ore por vos. Vamos a orar, vamos a poner esto delante de la presencia de Dios. Y si la persona te dice, no quiero que me ores, bueno, ¿cuál es tu problema? Y tengo problemas económicos. Bueno, en el nombre de Jesús el Señor te empieza a prosperar ahora. ¿Crees? Porque dice la palabra para el que cree. ¿Hay que dar a conocer la palabra del Señor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Amén. Por supuesto. Pero Jesús iba y evangelizaba orando por milagros, por liberación. Después lo venían a buscar. Como se empezaba a correr la voz, lo venían a buscar. Y después le predicaban. ¿Me entendieron? Después les predicaban. ¿Sabe por qué? Porque la persona, si no recibe la sanidad o la paz, porque hoy por hoy todo el mundo está agotado, cansado, tristes, ¿sí? Por la situación económica, por todo lo que pasó en pandemia, por un montón de cosas, están acelerados. Entonces vas a hablar con una persona, si no te entiende, no te va a entender nunca lo que le estás diciendo. Porque no conoce a Jesús y no cree, nadie le presentó a Jesús con milagros. Cuando esa persona siente paz en su corazón, esa persona va a querer conocerlo. ¿Sabés que una vez un cristiano, un evangélico, no porque le dicen el evangélico, me oró y yo estaba re angustiada y se me pasó? Otra vez una señora acá, ¿te acuerdas? Venía, ¿no? Y estaba re mal la señora y venía a buscar la mercadería, estábamos en el culto cuando lo hacíamos al mediodía y la señora estaba re mal. Le digo, ¿quiere que ore por usted? Yo me paraba acá en la puerta, ¿quiere que ore por usted? Bueno, está bien, como diciéndome. La señora no veía de un ojo,
estaba angustiada, le dolían los huesos, era tremendo, estaba pobrecita. Bueno, me dejó que le orara. Me dice la señora cuando le pregunto, ¿ves mejor? Sí, dice, ya no veo más nublado del ojo. El dolor de huesos se me fue. La tristeza se me fue. Y ahí conocen a Jesús. Y yo le dije, este es el Jesús que te quiero presentar. El que hace milagros, el que te ama, el que quiere cambiar tu vida. Este es el Jesús que quiero que conozcas. Y no te voy a hablar de palabras, te voy a hacer conocer a Jesús, que sienta la presencia del Señor. Otra vez una chica también pasaba acá en silla de ruedas, ¿no? Y me acuerdo que estaba el portón abierto, era verano, y la veo pasar y me acerco, ¿no? En la silla de ruedas. ¿Qué te pasó? Le digo, ¿me dejas que te ore? Bueno, la chica estaba había tenido un accidente cerebrovascular y había quedado cuadraplégica. Y bueno, estuvo, no sé cuánto tiempo, 6 meses en coma, ¿no? Era 6 meses en coma. Y el Señor lo resucitó. Había ido alguien a orarle al hospital, porque estaba muerta. Y la vi pasar y ella me contaba, dice, sí, a mí me fueron a operar, qué sé yo, y bueno, pero todavía me queda esto. Tenía su mano así y así, que no podía ni moverla, ¿no? Como el de la mano seca, así, pegada a su cuerpo. Y empecé a orar por ella. Empecé a orar. Y el Señor le abrió la mano y dice, esto en kinesiología no me lo pueden hacer. Y extendió su brazo y abrió su mano. Amén. Empezó a congregarse acá en la iglesia, empezó a venir, hasta que, bueno, nos agarró pandemia y se alejó con mucha gente. Acá teníamos 30, 40 personas, pero la pandemia fue tremenda. Muchos se enfriaron, otros se apartaron, otros se alejaron. Fue tremendo. Más allá de que le hablábamos, le llamábamos por teléfono. Y bueno, y esa chica desapareció. No sé cómo debe estar, pero no creo que esté bien apartada del Señor. Vos sos un testimonio, Johnny. Sos un milagro de Dios. Y por eso te acercaste al Señor. Porque antes venías, viniste 1 o 2 veces a la iglesia por decir voy. Pero cuando te encuentra la muerte y el Señor hizo un milagro en tu vida, ahí decidiste aferrarte a Dios con todo, porque lo conociste. ¿Amén? ¿Entienden cómo funciona? No es hablar, no es entregar solamente los folletitos. Los folletitos están buenos porque conocen el milagro, conocen los horarios, ¿no? Es información más que nada. Pero si no le presentás a Jesús, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo lo van a conocer? Si no le haces sentir la presencia del Señor. De otra manera, es entregar un folletito y nada más. El folletito no le da la presencia de Dios, pero nosotros sí. ¿Y saben cómo se llama eso? Yo me acuerdo que cuando iba a los cultos, cuando iba a las campañas, esa pasión que tengo, por ver a la gente sana, caminando, libres. Oren por pasión por las almas. Por pasión por las almas. Sin pasión por las almas no podemos hacer nada. Nada. Después si la gente se aparta, bueno, uno llorará, se pondrá mal, se pondrá triste. Pero bueno, también le decimos al Señor, Señor, nos dejamos en tus manos. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer con cada uno, porque lo va a volver a traer. No sé si a esta iglesia, a otra, no importa, pero sé que el Señor va a tratar con sus vidas y los va a traer. Y tenemos testimonios de cuando orábamos por la gente, en el barrio de la Loma, en la Ferrer, ¿no? En medio de las inundaciones, la necesidad y qué sé yo, y había gente que se burlaba de nosotros. Pero esa gente está, ¿dónde? En iglesias. Y hasta uno, los demás no sé, pero
de uno que nos llamó, nos dijo, soy pastor. Tremendo. Entonces miren hasta dónde puede llevar el evangelismo, de que conozcan al Señor primero. ¿Ven? Así que, amados, hay que orar, ¿por qué? Por pasión, por las almas. Que el Señor ponga esa pasión que Él tiene sobre nuestras vidas. Señor, pasión por las almas, amor por las almas. Queremos aprender a dar y a saber a quién dar y a quién no dar. Porque a veces, como hoy decía, somos piedra de tropiezo. Que el Espíritu Santo te lo indique. Porque podemos ser piedra de tropiezo para esa persona. Y estamos impidiendo que esa persona llegue al Señor y que el Señor pueda obrar en cada uno. Amén. Es simple. Con plata es fácil ayudar, pero la plata hay que ganársela. Las cosas hay que ganárselas. Amén. Comida no se... El agua no se le niega a nadie, pero plata. Regalar cosas. Y se lo dice alguien que era de dar de todas maneras, porque hasta he amoblado una casa a una chica. Con electrodomésticos, con cama, He llegado hasta eso. Yo tengo esa pasión por dar. Hasta que entendí que si esa persona no tenía las cosas, era porque no estaba buscando al Señor. No estaba buscando al Señor. Porque el Señor así, en vez de orar por ella, por la parte económica, lo que hacía era yo proveerle. El Señor te puede usar, sí, te puede usar, pero no es dar por dar. Ya le digo, a una de mis hijas tuve que cortar los víveres. Tuve que aprender a decir que no. Y duele, no darle un hijo duele. Porque uno ve que está mal, o le quiere hacer un mimo, o a veces quiere... Nuestra debilidad son los hijos. Y nos equivocamos en darle dinero. O en darle todo lo que quieren. Nos equivocamos. Porque el amor es otra cosa. El amor es otra cosa. Entonces, si dicen, estas señales seguirán a los que creen, ¿qué dice? Vamos a sanar a los enfermos, vamos a liberarlos a los cautivos en el nombre de Jesús. No es mi nombre, Ni se crean que es uno el que lo hace. Y siempre tengan en cuenta que es el Señor el que hace la obra, no nosotros. Que el Señor es el que hace los milagros, no nosotros. Y que las almas si llegan a la iglesia es porque el Señor las trajo. Fuimos intermediarios para que conozcan al Señor, gloria a Dios. Pero no importa después a dónde vayan. Obviamente nosotros queremos que vengan acá, pero no importa a dónde vayan. Cada uno tiene su lugar. Podemos ser muchos, podemos ser pocos, no importa la cantidad, sino que el Espíritu Santo haga su obra en este lugar. Amén. Amén. Hoy se considera fruto a esas iglesias que están llenas. Y la palabra no habla de frutos de la iglesia llena. La palabra habla de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son, apóstol, Son 9. a ver, nómbrelos a todos. Benignidad, paciencia, amor, templanza, mansedumbre, fe. Amén. Esos son los frutos que quiere ver el Señor en cada uno de nosotros. En cada uno de esos. No es por obras que el Señor bendice. No es por la cantidad de cosas que hagas, sino la calidad con que haces las cosas. Y la caridad es hacerlo por amor al Señor. Amor por las almas. Si vamos a evangelizar, esa pasión por las almas. De querer que esa persona llegue a la iglesia. De querer que esa persona sienta la presencia del Señor. Que esa persona se le vaya la tristeza. Que esa persona sea sana. Que esa persona sea salva. Así sea un simple dolor de cabeza. Señor, le quitaste el dolor de cabeza. A veces menospreciamos los milagros del Señor, ¿no? Porque creemos que son simples. Se le fue la tristeza. Se le fue el dolor de cabeza.
No, porque a veces que ni una pastilla te saca el dolor de cabeza. Y no hay pastilla que te saque la tristeza. Solamente la presencia del Señor. Amén. Así que a partir de ahora tenemos esta enseñanza y que el Señor empieza a orar, pero oren así. Señor, poneme pasión por las almas. Y ayúdame, Señor, a saber a quién le tengo que dar y a quién no. Aunque sea mi familia, aunque sea mi esposa, aunque sea mi madre, mi padre. No importa, le cortaron la luz. Y bueno, que lo solucionen, si Dios lo puede solucionar. Y siempre lo cuento. Estuve 8 meses sin cobrar. Y lo que cobraba Ariel apenas nos alcanzaba para comer. En ningún momento en esos 8 meses nos cortaron la luz, ni el gas, ni el teléfono, ni internet. No nos cortaron nada. No me llegó hipoteca de la casa. No me llegó carta documento de la hipoteca de la casa. No me llegó carta documento por el auto prendado. Nadie me reclamó nada. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no puede hacer con los demás? Orá. ¿No pudieron pagar la luz? Orá. Orá. ¿No tienen para comer? Orá. Orá. No somos alcancía de nadie. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Y por lo tanto, el Señor es el que nos bendice, el que nos da el dinero y la plata. Por eso tenemos que preguntarle al Señor, ¿querés que le dé? Por eso me tengo que poner de acuerdo con mi marido. Amor, tal cosa, ¿te parece o no? ¿Amén? Todo, pregúntenle al Señor. Dar es el amor del Señor. Dar es una oración. Dar es orar para que el Señor sane a un enfermo. Amén. Así que, amados, espero que empiecen a caminar y evangelizar de la manera que el Señor quiere. Amén. Escuchaba a Carlos Anacondia el otro día, ¿no? De cómo le habían empezado. Y ahí el Señor me dice, tenés que predicar sobre la forma de evangelizar. ¿Y quién evangeliza como yo? Yo decía, claro, yo evangelizo como él, porque él está primero que yo. Pero yo no sabía que él lo hacía de esa manera también. Sí sabía que estaban las campañas, sí sabía que a través de una oración, pero nunca creí, o sea, no sabía que él había empezado de esta manera, tal como lo hago yo, tal como el Señor me enseñó a hacerlo. No es que un hermano de la iglesia vino y me dijo, tenés que hacer así, así, así. No, el Espíritu Santo me enseñó a hacerlo de esa manera. Por eso es tan importante la comunión con el Señor. Es tan importante la relación con el Señor, porque Él mismo te puede enseñar. Amén. Amén. Están muy callados, más fuerte. Amén. Aleluya. Había mucho silencio. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Apóstol. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Enciéndenos, Señor. Señor, que el fuego de tu Espíritu se encienda en medio de nosotros, Señor. Que el fuego de tu Espíritu enciende, Señor, en esta hora nuestro corazón. Que arda, Señor, nuestros corazones como, Señor, en esta hora esos discípulos que iban camino de Maús, Señor. Que el fuego, Señor, arda en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza de hoy, por la administración de tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso que nos permitís, Señor, en esta hora poder disfrutar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, ponemos en tus manos tu palabra que ha sido dada. Como semilla, Señor, en esta hora, que caiga, Señor, en lugar, Señor, en tierra fértil. Y que esa tierra fértil, Señor, en esta hora,
de mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sella, Señor, tu palabra en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este mismo espíritu, entendiendo que es mejor dar que recibir, Padre, ponemos en tus manos, Señor, lo que te damos. Echamos fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina, todo aquello que se quiera levantar en contra de la economía de mis hermanos, en contra, Señor, de los trabajos, en contra de los emprendimientos. En el nombre de Jesús lo echo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, manifiéstate con poder sobre cada una, Señor, de esas ofrendas, de esos diezmos, Señor, de todo aquello, Señor, que sale del fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Entendiendo, Padre, Señor, que es para tu obra y también para aquel que lo necesita. Señor, ponemos en tus manos lo que te damos. Te damos gracias, Señor, por esta bendita tarde, Padre. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Ahí va a estar el diácono pasando. Damos gracias a Jesús mientras el diácono pasa. Vamos a estar hablando un poquito de las actividades que tenemos. Este día miércoles estamos entregando mercadería. Damos gracias a Jesús porque no nos hace faltar para poder darle a la gente. Miércoles de 18 a 19 horas estamos en la oficina pastoral ahí entregando la mercadería. Día jueves tenemos en la radio el programa Taller de Bendición. Poco a poco está estableciéndose. El otro día me decía la apóstol que pronto también vamos a agregar esto. Vamos a empezar a tocar un tema por programa. Vamos a desarrollarlo y a hablar sobre ese tema. Por ejemplo, hablamos de la familia, del matrimonio, de los hijos. A la luz de la palabra vamos a debatir y vamos a hablar sobre cómo movernos a través de los temas que se presenten en ese jueves, ¿no? Así que bueno, estoy preparando todo eso, estoy preguntando y orando al Señor para ver qué es lo que quiere primero. Y bueno, seguramente mi esposa se sumará al programa, digo yo, no sé. Pero bueno, es una idea que sale de ella, evidentemente en el corazón de ella puso el Señor que tenemos que, digamos, no ser un monólogo, yo solo, sino que sea dinámico la transmisión, ¿no? Y que no solamente podamos hablar de un solo tema, sino que también la gente pueda estar presente, pueda también compartir lo que está escuchando, ¿no? Y poder debatir también sobre este tema, sobre los temas que Dios nos ponga en ese momento, ¿no? Bueno, usted sabe, el programa Taller de Bendición de 18 a 19 horas todos los jueves a través de mi Facebook personal. Ahí estoy compartiendo un poco de economía social y solidaria, un poco de las actividades que realizamos acá en la iglesia, y la media hora específicamente hablamos sobre la palabra del Señor y sobre lo que Dios pone en ese momento para esa semana. Porque siempre el Señor, cuando nos da una palabra, nos da una palabra para la semana. Hoy el Señor nos habla que es mejor dar que recibir, ¿no? Ese es el título. Y que esta palabra tiene que trabajar en nosotros en la semana. Tiene que el Señor ayudarnos a desarrollar esta palabra. A mí me confirmó muchas cosas, creo que el diácono asentía y hacía así, también Dios le habló y le habrá confirmado. Yo sé que a vos también te confirmó algunas cosas. Y bueno, eso el Señor va a ir trabajando en nosotros. Para eso es la palabra. Para que podamos poner por obra lo que Él nos revela en el momento que la palabra es predicada. Así que bueno, recuerden, jueves de 18 a 19 horas a través de mi Facebook personal y a través de la radio online que tenemos, estamos ahí con el programa Taller de Bendición. Día sábado estamos con intersección y evangelismo. Vamos a empezar a implementar y preguntar, nos digan sí o no la persona, no importa. ¿Necesitas que estemos orando por algo? Le vamos a estar preguntando a la gente cuál es el motivo de oración que tiene, y si se da que la persona dice sí, necesito que oren por tal cosa, oramos en el momento y que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Vamos a empezar a hacer eso. Y el domingo, no se olviden,
acá, 19 horas, tenemos el tabernáculo de adoración, así que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Cierre sus ojos, vamos a orar y entregar este momento. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias por esta semana que comienza. Bendice, Señor, esta semana que comienza. Que cada uno de mis hermanos en esta semana vos les sorprendas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos en tus manos en esta hora, esta bendita y preciosa semana que entra, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Nos vemos en la semana. Dios los bendiga.